charla de hoy, del tercer día del Foro Entre con Isaac Michan, muy interesante y pues bueno, siguiendo muy de cerca la línea, ¿no? del foro de este año, que es comunidad y tradición. Ahora continuamos con nuestro segundo y último ponente del día de hoy, Martín Gutiérrez, de Gutarx y Ocio. Lo presento. Martín es arquitecto egresado de la Facultad de Arquitectura de la UNAM. Fue estudiante invitado de la Universidad de Lisboa, en Portugal. Trabajó en Taller 2M, Escobedo Solís, Estudio Herreros y Gutiérrez Arquitectos. Fue coordinador del colectivo de estudiantes Fuga de la Facultad de Arquitectura de la UNAM. Su trabajo ha sido expuesto en eventos de talla internacional como el Festival de Arquitectura Mextrópoli en la Ciudad de México, la Bienal de Venecia de 2018 y en publicaciones editoriales impresas como Domus, Arquine, Architectural Record y Construir en Latericio. Ha dado conferencias y exposiciones en la Facultad de Arquitectura de la UNAM, en la Universidad Iberoamericana de León, Universidad de Lisboa y en la Harvard GSD. Finalista del concurso Cosiness Valley, Murmansk, finalistas del concurso Félix Candela y ganadores del Pabellón Eco 2023 junto con Jorge Andreas y Sergio Alcocer de Ocio. Y segundo lugar del concurso Jardín Temático Etnobotánico y Centro de Cultura Ambiental de Chapultepec con la práctica de Gutarx. Actualmente es profesor del taller de titulación Estudio RX en la Facultad de Arquitectura de la UNAM y es socio de Colectivo 6, Ocio y Gutarx. Y pues sin más, muchísimas gracias por estar aquí, Martín, y adelante. Muchas gracias, ¿me escuchan bien? Muchas gracias Juan Pablo, Mariana, al equipo de Compass por la invitación. Como bien dijiste ahorita, a mí me tocó estar hace algunos años en un colectivo de estudiantes, sé lo difícil y lo complejo que es organizar estos eventos. Y para mí también es un privilegio compartir foro con arquitectos que admiro muchísimo, arquitectas que admiro muchísimo y amigos como Isaac, con quienes he tenido la oportunidad de colaborar incluso. Yo la verdad es que no sabía, que a lo mejor no entendí, pero que la directriz del foro era comunidad y tradición. Espero que algunas de las cosas que muestre pues, se alineen un poquito a eso. Ahorita vemos que sí. Pues nada, yo justo ayer estaba en una charla de Saida Mushi, que no sé si la conozcan, pero es una arquitecta, académica, escritora, filósofa, feminista fantástica, que justo hablaba de que tenemos que despegarnos un poquito de esta idea del autor individual, ¿no? y de la figura heroica, ¿no? del creativo, que busca desaparecer cualquier evidencia de trabajo colaborativo, de cualquier trabajo en equipo, ¿no? comunitario. Y la verdad es que yo, los 5 proyectos que les voy a mostrar son 5 proyectos que no he hecho solo, ni mucho menos, y que los resultados no hubieran sido los mismos si lo hubiera hecho yo solo, hubieran sido muchísimo más pobres, sin duda alguna. Y platicarles un poquito que hoy me encuentro en un lugar en donde tengo 2 prácticas paralelas. Una de ellas es Gutarx, la foto de su izquierda. Estoy asociado con mi papá desde hace 3-4 años. De la izquierda es mi papá y de la derecha pues, soy yo. Y que es mi práctica de todos los días, es mi práctica como más formal, es una oficina un poquito más consolidada. Y del lado derecho tengo una práctica, un colectivo más bien, con Jorge Andreas y Sergio Alcocer, que son mis hermanos de la carrera, y que hacemos prácticas un poquito más de escala más pequeña, en donde no buscamos o no nos interesa vivir de esa práctica como tal, sino más bien que sea un lugar de ocio, ¿no? de diversión, de divertirnos, de pasarla bien, con la misma seriedad con la que abordamos los proyectos en la otra oficina, sin duda, ¿no? Pero y que no son 2 oficinas completamente separadas, ¿no? Creo que es importante decir que las 2 oficinas
si bien es un trabajo paralelo, se intersectan, ¿no? Siempre, y ahorita en los proyectos lo vamos a ver cómo hay proyectos en donde las dos oficinas han colaborado al mismo tiempo. Les voy a hablar de 5 proyectos de 2 escalas muy pequeñas y 3 escalas mucho más grandes, que son 5 proyectos que creo que son los proyectos más importantes dentro de mi corta trayectoria. Y se los voy a contar como en orden cronológico, un poquito contándoles una historia de cómo ha sido nuestro camino a lo largo de estos 7 años desde este primer proyecto. Este es el Pabellón Paréntesis, que es un proyecto al que le tengo mucho cariño, es un proyecto que colaboramos, en ese momento nos llamábamos Colectivo 6, éramos los socios, o sea, Jorge, Sergio y yo, con otros 3 amigos, Samuel Lozano, André Puga y Alonso Varela. Nos llamábamos Colectivo 6, estábamos en los últimos semestres de la carrera, y que nos invita, fue muy chistoso porque yo estaba, siempre le digo al de los tacos de canasta de la universidad, que gracias a él empecé mi carrera profesional, porque yo me estaba echando un taco de chicharrón, y llegó César Flores de Taller Paralelo y nos invita a hacer este concurso, este proyecto, este pabellón para Mextrópoli de 2018. Y se armó un colectivo de 4 oficinas, entre ellas la oficina de Isaac, Lichan Architecture, Cabaví Arquitectos, Taller Paralelo y Colectivo 6, para hacer un pabellón de 6x6 en la Alameda Central. Este festival, en 2018, fue unos meses después del sismo del 19 de septiembre, ¿no? Que el sismo, como bien saben, seguramente, fue como un parteaguas de el cómo pensamos la arquitectura y cómo pensamos la práctica, y fue como un cambio radical de pensamiento en muchas oficinas en México, ¿no? Nosotros, pues, siendo todavía estudiantes, para nosotros era todo un shock entender cuál era nuestro papel como arquitectos en casos como este. Para este pabellón que nos invita, la verdad es que nos dieron el mejor lugar de la Alameda Central, la mejor esquina de la Alameda Central. No creíamos que se iba a hacer, estábamos con mucha ingenuidad y decíamos, la verdad es que no creo que se haga, esto es de ensueño, ¿no? Hacer nuestro primer proyecto en la Alameda Central, junto a Bellas Artes, enfrente de la Latinoamericana, que son los hitos, yo creo que más importantes de la Ciudad de México. Para nosotros era un sueño. Y las únicas 2 condiciones que nos puso Arquine, que es quien organiza el Festival Mextrópoli para este pabellón, fue el primero, que tenía que tener algo que ver con el sismo, ¿no? Teníamos que hablar del sismo como tal. Y número 2, tenía que ser de ladrillo, de tabique, porque el patrocinador iba a ser Nova Ceramic, que al final no fue, pero pues la condición era esa, ¿no? Que tenía que ser de tabique y que teníamos que hablar del sismo. Para nosotros era muy obvio, ¿no? Era una obviedad, y seguro Isaac recordará en las muchas pláticas que tuvimos, hacer un pabellón que pudiera ser como una infraestructura emergente para llevarlo a los lugares de desastre, ¿no? Porque además ya se estaba haciendo mucho trabajo, ¿no? Ya había muchísimos esfuerzos volcados en resolver el problema, o por lo menos buscar respuestas para resolver un problema tan complejo. Y nosotros queríamos hablar del sismo desde otro lugar. Y entonces empezamos a pensar qué sucedió después del sismo, ¿no? Y empezamos a hablar del vacío como tal, conceptualmente, ¿no? Que pues, los edificios derrumbados dejaron un vacío, que lamentablemente la gente que falleció, la gente que perdimos, pues dejaron un vacío conceptual, un vacío espiritual. Y queríamos de alguna manera buscar cómo representar este vacío de forma física, ¿no? De forma arquitectónica. Y tuvimos estas 5 imágenes siempre muy presentes, ¿no? El espacio escultórico de Geritz y de Helen Escobedo en CEU, que es por lo menos mi espacio favorito de la Ciudad de México. Si no lo conocen, si están estudiando arquitectura, tienen que ir a este lugar. Las obras de Michael Heiser, que siempre habla del positivo y del negativo, el cenotafio de Newton, ¿no? Es este gran vacío también que funciona como memorial, o la tumba de Isaac Newton, ¿no? Que es un proyecto que por supuesto no se construyó, y bueno, el Panteón de Agripa, ¿no? Y entonces esta última imagen
veíamos como este gran domo, ¿no?, del Panteón de Agripa, y decidimos voltearlo y ver qué sucedía. Y es así como surgió este primer croquis o esta primera imagen conceptual de cómo entender el vacío desde un lugar arquitectónico, cómo entender el vacío a esta escala, en una escala pequeña, en una escala controlable, en una escala barata, incluso rápido de construir, y de tabique, ¿no? Entonces pensamos en este vacío, en esta concavidad, en este domo invertido, contenido entre 4 muros, para que no entiendas tú desde afuera qué sucede en el interior. Pero para nosotros también era bien importante, este es un poquito el proceso, ¿no?, desde los primeros dibujos, el proceso de obra, las maquetas que hicimos, el reguero que hicimos en el departamento de Sergio, que hicimos unas maquetas de concreto y se nos despanzurraron todas. El primer día en la obra hicimos una casita de campaña en la Alameda, y corrimos mucho peligro porque había pues, muchos homeless rondando. Entonces esto fue toda una experiencia y fue de 0 a 100 una experiencia fantástica de entender lo que significa la arquitectura. Fue como un curso intensivo, le llamamos un curso intensivo de arquitectura de 0 a 100. Pero para nosotros sobre todo era importante entender qué iba a suceder después con este pabellón. Pabellón viene de una palabra en francés que es papillon, significa mariposa, que la mariposa llega, ¿no?, se postra y de repente se va. Entonces para nosotros era interesante entender qué iba a suceder después con el material de este pabellón. Entonces decidimos que los tabiques que íbamos a utilizar no los íbamos a pegar, ¿no?, íbamos a tener un sistema estructural a modo de varillas y cables para que no pegáramos los tabiques y que esos tabiques pudiéramos usarlos en casas para reconstrucción en San Gregorio, Atlapulco, en Xochimilco, ¿no? Entonces conceptualmente era este tema de crisis igual a oportunidad, ¿no?, cómo íbamos a reconstruir con el vacío. Entonces estas fueron algunas imágenes del proceso, el proceso constructivo que fue toda una... O sea, estuvimos por nuestra culpa casi desaparece el Festival Mixtrópoli, porque eran 36 millares de tabiques en la Alameda Central. O sea, parecía una obra negra, parecía que estábamos construyendo una casa en medio de la Alameda. Hubo uno de los días de la construcción, la foto de ella es una foto tomada desde la Latino, cuando estábamos, yo creo que en el segundo día de montaje, era un montaje de 5 días, se nos salió de las manos completamente, tuvimos que meter a 50 albañiles a construir esto, porque pues, también desde nuestra ingenuidad decíamos que tan difícil puede ser montar 36,000 tabiques, ¿no? Los montamos nosotros. De hecho aquí atrás, en realidad aquí había una foto de nosotros 6 acostados, vencidos, nada más con una hilada de tabiques el primer día. Isaac nos vio y nos pagó un hotel, me acuerdo. Nos dijo, no, pues ustedes necesitan un hotel para no estar aquí desamparados. Y pues nada, pero fue muy bonito, fue una experiencia muy bonita de nosotros junto con los trabajadores, empezar a montar tabiques, entender cómo funcionan las hiladas, cómo funciona el sistema estructural, y que el resultado fue ¿no? El resultado, la verdad es que no nos lo creíamos incluso en el proceso conceptual, porque es muy difícil, ¿no? Lo que decía Isaac hace rato, es muy difícil imaginarte en un modelo o en un plano o en una maqueta incluso cuál va a ser el resultado final, que siempre te sorprende, ¿no? Para bien o para mal, pero siempre te sorprende. La verdad es que la reacción del público también fue increíble, porque se hacían filas gigantescas para poder entrar al pabellón. Es una foto de dron. Este es un poquito el sistema estructural. Como no estaban pegados los tabiques, hicimos una serie de diafragmas. Esas varillas que se ven ahí están conectadas con unos cables de acero que van de lado a lado para encerrar, para, digamos, que contener los tabiques, que no se cayeran y que Protección Civil no nos metiera a la cárcel si se llegara a caer. Porque también el desmontaje fue todo un rollo, porque teníamos que llevar estos 36 millares a San Gregorio, Atlapulco, en un lapso de 3 días, ¿no? El festival dura una semana y en 3 días tienes que dejar limpio la Alameda Central. Es algunas fotos del resultado. Era muy bonito porque
cuando entrabas la ciudad desaparecía, solo veías Bellas Artes, veías la Latino, incluso se aislaba el sonido, ¿no? El sonido de Juárez, que es una de las calles más transitadas de la Ciudad de México, y era muy bonito cómo te aislaba, ¿no? Cómo se generaba como este espacio de contemplación en medio del centro de la Ciudad de México. Para darles un poquito de contexto, este proyecto que hicimos con Colectivo 6, el desarrollo del proyecto, mi papá nos dio chance de usar el taller de maquetas para desarrollar ese proyecto. Entonces fue como el primer acercamiento que tuve con mi papá trabajando en un mismo lugar, ¿no? Yo siempre decía en la carrera, no, mi madre, yo no voy a trabajar con mi papá, yo quiero mi propio camino, porque además pues, mi papá siempre estuvo asociado con mi abuelo y con mi tío, yo no quería nada que ver con ellos, porque pues, para mí era más importante respetar el tema familiar y no mezclar con el tema laboral. Entonces cuando hicimos el desarrollo del pabellón Paréntesis, yo me di cuenta, porque mi papá obviamente nos echó la mano como asesor, ¿no? En ese proyecto, me di cuenta que pues, mi papá y yo nos entendíamos muy bien y trabajábamos muy bien. Entonces después del pabellón, resulta que Sergio, Jorge y yo empezamos a trabajar, somos socios, empezamos a trabajar con mi papá, trabajamos durante un año más o menos, y nos enteramos de este concurso, que es un concurso en Rusia, 2020, se llamaba el Cosin's Valley Park. Se lo pusimos sobre la mesa a mi jefe y mi jefe decide invitarnos como socios del concurso. Entonces fue la primera vez que yo me asocio en Butarx en un proyecto, pero al mismo tiempo es la primera vez que Ocio, los tres solos o juntos, colaboramos en un proyecto como tal, ¿no? Entonces fue como el inicio de estas dos prácticas o de estas dos colaboraciones. Murmansk es la ciudad más al norte del planeta, entonces pues, las condiciones árticas eran muy interesantes. A nosotros nos parecía como muy seductor el poder participar en este concurso en un lugar que no conocíamos, el aprender de un lugar nuevo, de un contexto distinto, de un territorio que no estamos acostumbrados a él, y ver que como mexicanos, ¿no? En un contexto completamente distinto, ¿qué podíamos proponer? Nos dimos cuenta que Murmansk es una ciudad que si tú vas, por supuesto no viajamos a Murmansk, nos hubiera encantado, pero si tú te paras en Google Maps y ves los edificios y ves el contexto, pareciera que fue hace 50 años, que se quedó como congelada hace 50 años, ¿no? Edificios de concreto pesados, de la Unión Soviética, una ciudad bastante triste. Entonces el encargo era regenerar este parque, que es el parque público más grande de la ciudad, que por supuesto está abandonado, ¿no? Porque la gente allá siempre está, o sea, el clima promedio de Murmansk es menos 15, pero sobre todo en Murmansk sucede este fenómeno que se llama la noche ártica, que no hay sol durante muchos meses del año, ¿no? Entonces la sensación del frío, de estar a menos 15 más, no tienes ni un rayito de sol, pues la cosa se pone color de hormiga, ¿no? Entonces pues este parque tal cual era para las unidades habitacionales cerca de este parque, pues sacan a su perro para que haga pipí y te regresas, ¿no? O sea, no es como que te pones a jugar fútbol a menos 16 a oscuras, ¿no? O que te pones a hacer un picnic. Entonces nosotros lo que pensábamos hicimos por supuesto un análisis. Primero es importante decir que para este tipo de concursos siempre en la oficina armamos un equipo de asesores, un equipo de expertos, para así proponer algo desde un lugar mucho más viable, mucho más científico, mucho más aterrizado, ¿no? Entonces invitamos a Víctor Fuentes, que es uno de los arquitectos bioclimáticos más importantes de México, es un profesor académico de la UAM, y entonces él nos ayudó a hacer un estudio climático para entender un poquito a qué nos estábamos enfrentando. Entonces estaba en la oficina como esta discusión de, pues sí, al final sí hace frío, sí está abandonado el parque, pero pues ellos están acostumbrados a ese frío, ¿no?
pero había otro discurso, ¿no? Y otra narrativa que platicamos y decíamos, a ver, pues ellos se van a dormir, seguramente tienen calefacción en sus cuartos y se van a dormir a la misma temperatura confort que nosotros. Entonces lo que nosotros buscábamos, y a partir de mucha investigación y de ver estos proyectos de Buckminster Fuller y de Fray Otto, ¿no? El de arriba es de Buckminster Fuller, que es el Arctic City, que proponía, es una ridiculez por supuesto, pero proponía una ciudad completa, ¿no? Encerrarla dentro de una geodésica gigante para protegerse del frío. Pues esa ridiculez que le decíamos, acabamos proponiendo más o menos lo mismo. Nosotros lo que buscábamos era generar un gran domo geodésico que pudiera albergar actividades públicas para que la gente de Murmansk pueda habitar el parque con una temperatura confort, ¿no? Y que el parque no se abandonara. Entonces esta es una serie de maquetas y dibujos que hicimos para llegar al resultado final, ¿no? Que es un gran domo de 240 metros de diámetro. Digamos que ahí cabe el estadio de CU con todo y estacionamientos, ¿no? O sea, era una obra que sabíamos que era un riesgo, que sabíamos que era una locura, pero que en los concursos siempre es como esta oportunidad, ¿no? de proponer desde un lugar de fundamento y justificado, pero proponer cosas que a lo mejor pues un cliente común y corriente no te encarga. Entonces propusimos esto, un gran domo para protegerse de las condiciones climáticas de Murmansk, pero este domo, el sol en el Ártico pues es muy sesgado, ¿no? Entonces en realidad tienes muy poca luz solar. Entonces en lugar de recibir la luz solar como proponía Fray Otto en el Arctic City, lo que nosotros proponíamos era generar calor con energía geotérmica, ¿no? Nos dimos cuenta que Murmansk sí es una ciudad ártica, pero a pocos metros de profundidad existe una capa, no recuerdo el nombre científico que nos dijo Víctor, pero pues digamos que es una capa más calientita en el suelo, y entonces agarrábamos energía geotérmica del suelo y la conteníamos con la geodésica. Entonces lo que estábamos logrando en números, ¿no? Era 15 grados más que en el exterior, ¿no? O sea, si en el exterior íbamos a estar, que tampoco significa mucho, pero para ellos significaba muchísimo, ¿no? O sea, si en el exterior ibas a estar a -5, pero sin luz solar, pues en el interior ibas a estar a 10 grados, con luz artificial y con geotermia. Lo que también era muy interesante de este gran domo es el parque, ¿no? Proponíamos, por supuesto, también cruzar estas calles que rebanaban completamente la conexión con las unidades habitacionales al poniente y con una gran reserva ecológica al oriente, al este. Propusimos con una serie de estrategias y de intervenciones y de acupunturas ciertas actividades para activar el parque, ¿no? Y que no se abandonara, canchas de fútbol, un parque de esquí, un puente que te conectara a las unidades habitacionales, pero sobre todo lo que nos interesaba es que esta gran geodésica estuviera activada con un pabellón perimetral que se ve por ahí, se ve un poquito como en blanco, ¿no? El anillo del diámetro del límite del domo estaba activado con cafeterías, con espacio público, con restaurantes, con espacios multiusos para que el mismo domo no solo activara dentro del domo, o sea que no solo estuviera activo, sino que también disparara actividades a todo el parque. Normalmente en los concursos no llegas a un nivel de detalle tan profundo. En este caso sí tuvimos que llegar a un nivel de detalle profundo, ¿no? a este nivel casi ejecutivo, porque para nosotros era importante que el jurado viera que la locura pues era posible, ¿no? Entonces también fue muy interesante como en este concurso sí profundizamos a nivel constructivo, ¿no? Entonces proponíamos pues, esta gran geodésica con unos colchones de un material que se llama TFE que recibe luz solar y la transmite, ¿no? Pero que los rayos ultravioleta se quedan en ese material. Proponíamos este gran pabellón que
tenía que ser contenido para generar como una gran esclusa para que la energía no se dispersara. Y bueno, pues algunas imágenes del concurso. No ganamos, por supuesto, porque sí era una locura y nos pasamos de presupuesto por muchos millones de rublos, creo que es la moneda rusa. Pero quedamos de finalistas, ¿no? Fueron creo que 240 propuestas y quedamos dentro de los 4 finalistas, lo cual pues, nos enorgullece mucho porque pues, a pesar de la locura pues, estuvimos en la discusión, ¿no? Lo cual quiere decir que de alguna manera era una solución que tenía sentido para el proyecto. Un poquito la maqueta. Terminando ese concurso, literal a las 2 semanas que pues, estábamos todavía de luto, que perder un concurso es como estar de luto tal cual, dudas de ti, ya no quieres dedicarte a la arquitectura, le pones tanto cariño y tanto empeño al proyecto y de repente pues no ganas y el proyecto pues se va a un cajón y listo, ¿no? Entonces es muy duro. Nos enteramos de este concurso, que es el Centro de Cultura Ambiental y Jardín Botánico de Chapultepec. Y nosotros siempre criticamos en la oficina, este es un proyecto de Butares, siempre criticamos en la oficina que la arquitectura pública en México ya no se concursa. Entonces creíamos que era un poquito incongruente de nuestra parte no participar en este proyecto. También cuestionábamos mucho el proyecto de Gabriel Orozco, que es quien diseña el master plan de la recuperación de Chapultepec, porque decíamos, pues Chapultepec no necesita ya más lana, no necesita más dinero. Más bien ese dinero hay que utilizarlo para otras cosas en esta ciudad. Pero creímos que el tema en específico y el lugar en donde se iba a desarrollar, que es la segunda sección, eran bastante pertinentes, ¿no? Hoy estamos viviendo, por ejemplo, una crisis de agua que es apremiante, ¿no? Y que hace 4 años, hace 3 años, pues ya existía, ¿no? Pero todavía no era tan urgente como lo es hoy, que ya el agua, pues estamos a punto de llegar al día cero. Entonces nos parecía muy interesante entrar a este concurso por el tema como tal. Por supuesto, otra vez armamos un equipo de fútbol de expertos, ¿no? de arquitectos, de arquitectas, de paisajistas, de bioclimáticos, de sociólogos. Nos asociamos con Daniel Macías también, que es un arquitecto increíble, que fue mi profesor en la facultad hace algunos años, y pues decidimos entrarle al concurso. Primero entender el master plan de Gabriel Orozco, que propone conectar las 3 secciones, propone rehabilitar ciertas zonas. Una de ellas pues, es el concurso que ganó Isaac, que en ese momento todavía no estaba como o sea, todavía no existía el concurso. De hecho, el concurso sale otra vez pues, un mes después de que nosotros entregamos. A ese sí decidimos no entrarle, ya no teníamos dinero para meterle a un concurso. Pero bueno, era entender en dónde íbamos a actuar, que es la segunda sección, que es en donde está un poquito más atrás del Papalote Museo del Niño, en donde está el Museo de Historia Natural y donde está uno de los lagos, el lago de la segunda sección. Entonces nos dimos cuenta, después de un análisis profundo del sitio, que pues, en realidad si hay un espacio en Chapultepec que necesita regeneración, ¿no? Regeneración ambiental era la segunda sección. Completamente abandonado, con espacios completamente compactados, ¿no? La tierra pues no puede crecer ya nada ahí porque parecía pavimento tal cual. Entonces los sociólogos nos dijeron, los sociólogos con los que trabajamos, que Chapultepec se enfermó de éxito, ¿no? Es un espacio tan activo y es el espacio cultural más importante, yo creo que de Latinoamérica. Es 3 veces más grande que Central Park, ¿no? Es el parque en el mundo con más oferta cultural, ¿no? Y museística. Entonces lo que decían los sociólogos es que este parque se enfermó de éxito. Entonces empezamos a proponer ciertas estrategias. Bueno, son algunas imágenes de croquis y de los procesos. Estábamos en medio de la pandemia, algunos con COVID, el jefe de taller de la oficina estaba en el hospital, por ejemplo, ¿no? Entonces también fue muy duro, fue un proceso muy duro, un concurso de este tamaño, en esa situación era muy complejo. Entonces propusimos una serie de estrategias que tienen que ver con peatonalizar,
ejes y conexiones con el plan de Gabriel Orozco, un sistema de movilidad que hiciera más sentido, intervenciones y estrategias con ciertas actividades, núcleos etnobotánicos. La etnobotánica es el cuidado de plantas que tienen algún uso específico para el hombre, digo, para el humano más bien, unidades de paisaje y un sistema hídrico que tuviera sentido, ¿no? Porque en realidad hoy los lagos, como funcionan, para estar recirculando el agua y que el agua esté sana, el agua la tiran al drenaje, ¿no? Entonces desperdician más de 158 millones de litros al año para recircular el agua de los lagos en Chapultepec, lo cual es una absoluta locura y estupidez, ¿no? Entonces nosotros proponíamos un sistema hídrico que hiciera más sentido y ahorrar la mayor cantidad de agua posible. Me voy a ir un poquito más rápido porque ya se nos está acabando el tiempo, pero básicamente lo que nosotros proponíamos era, con estas estrategias, regenerar el suelo, que el jardín etnobotánico no fuera en un espacio pequeño, sino en toda la segunda sección de Chapultepec, y que el centro de cultura ambiental que pedían en las bases que fuera un poquito más cercano a un museo, ¿no? Un edificio museístico, un gran elefante blanco. Nosotros lo que queríamos era hacer pequeños pabellones que no contaran, ¿no? Que los pabellones fueran una máquina que aportara a la regeneración del sitio, más que recibir a miles de gente todos los días, ¿no? Entonces en estas secciones son muy bonitas porque pues, ahí están los pabellones, pero hay que encontrarlos, ¿no? En realidad son elementos que no cuentan como tal. La paleta vegetal que hicimos con Majo Soule, que es una paisajista fantástica. El sistema hídrico, ¿no? Que nosotros lo que lográbamos era recircular el agua y tratarla entre los dos lagos. No estábamos tirando ni un solo litro de agua al drenaje, ¿no? Como lo hacen hoy. Son 158 millones de litros al año desperdiciados, que es una locura. Esto es un poquito las intervenciones arquitectónicas, ¿no? Una sección muy bien pensada para recuperar luz solar, ventilación cruzada, recuperar agua pluvial, ¿no? Entonces un poquito la idea era que estos pabellones fueran unas maquinitas ambientales, ¿no? Para mostrar el cómo se puede hacer arquitectura sostenible y arquitectura que no cuente. El partido era en palafito porque creíamos que Chapultepec ya no necesita barreras, ya no necesita límites, ¿no? Ya no necesita edificios. Entonces lo que buscábamos era más bien un edificio que el programa estuviera arriba para que la parte de abajo y el pórtico fuera una especie de umbral para el bosque. Los renders. Este proyecto fue la Fundación Zapopan, a partir de las escuelas, que no sé si algunos de ustedes estuvieron en la plática de Escobedo Solís, ¿no? Estas escuelas las hizo mi papá asociado con Escobedo Solís y a mí me tocó participar, todavía no como socio, pero me tocó participar en el proyecto como tal. Y pongo esta imagen porque es el antecedente de la Fundación Zapopan. El presidente de la fundación, que es la fundación de Tajín, del Chilito Tajín, tal cual, el cliente vio el proyecto de las escuelas y le encantó y nos buscó y nos dijo, a ver, quiero algo muy parecido a eso. Entonces hicimos un trabajo, él compró un terreno en una comunidad que se llama Lomas de la Primavera, que es una comunidad de las más marginadas en Zapopan, ¿no? Zapopan tiene esta cuestión que sucede también en la Ciudad de México, que tiene de las zonas más marginadas del estado de Jalisco, pero tiene de las zonas más ricas, no solo de Jalisco, sino del país. Entonces, él lo que hizo fue comprar un terreno en Lomas de la Primavera para desarrollar un centro comunitario. Pudimos hacer estos ejercicios de socialización para entender cuál era el programa que necesitaba la gente, ¿no? Lo que pedía la gente. Una serie de problemáticas, siempre nos gusta trabajar con estrategias, ¿no? Vemos algunas problemáticas, trabajamos con estrategias y cuando tenemos estrategias siempre es mucho más fácil actuar, ¿no? Siempre es mucho más fácil proponer algo cuando no viene de la grandilocuencia del arquitecto y la grandilocuencia del diseño, sino más viene de tratar de resolver una pregunta y tratar de resolver un problema en específico, ¿no? Esta es un poquito la planta con las intervenciones, con las estrategias volcadas, ¿no? Y con el programa. El programa son aulas, espacios multiusos, un espacio para adultos mayores, canchas, espacios deportivos, una clínica, ¿no? Una tienda de
de productos y una capilla. Entonces pongo estas tres imágenes porque teníamos el antecedente de las escuelas, ¿no? Que el cliente quería hacer algo parecido, quería hacer algo de bajo mantenimiento, fácil de construir, rápido de construir, pero arquitectura digna, ¿no? O sea, que no fuera una arquitectura industrial que pones en 2 segundos y listo. La arquitectura de Glenn Murcutt, que estudiamos muchísimo, y la de Francis Queré, ¿no? Entonces nos parecía muy interesante cómo podíamos relacionar estas dos arquitecturas que son de contextos completamente distintos. Algunos croquis e imágenes. Lo que proponíamos un poquito igual que en las escuelas era generar una misma sección, un mismo módulo que se repitiera a lo largo de todo el proyecto para que el diseño y el proyecto ejecutivo fuera más rápido y eficiente de hacer, para que la construcción sea más rápida y eficiente de construir, y que sea lo más flexible posible en términos de programa. Entonces propusimos este módulo que es parecido a las escuelas en su basamento, pero que la cubierta, dadas las condiciones climáticas del sitio, que son muy extremas, en Jalisco, en Zapopan, propusimos esta doble cubierta, como lo hace Francis Queré, para atrapar el calor y generar un colchón térmico entre la cubierta que está a la intemperie y la cubierta de los espacios interiores. El módulo, las plantas, son 2 terrenos conectados por una calle. Esta es la planta del centro comunitario como tal, con las aulas, la bodega, la clínica. Este módulo que se repite en trenes, siempre orientados hacia el sur. Las cubiertas para poder recibir la luz solar, pero la iluminación hacia el norte para protegerse del sol. Algunas imágenes. El aula para el espacio para adultos mayores. Y la capilla, que lo que quería la gente del sitio, ¿no? De la comunidad, era, ellos querían una catedral, ¿no? Nos decían, no, y ahora aquí pues queremos una catedral, que sea un espacio bonito, una referencia. La capilla que tenía era una capilla de lámina. Entonces nosotros lo que buscamos, al cliente también le interesaba que fuera una capilla que pudiera acoger a todas las comunidades aledañas. Entonces lo que buscábamos era, pues sí, hacer un poquito un espacio que funja como un hito, como una referencia, pero no desconectarse del sitio, de no desconectarse con el contexto y de no desconectarse con la naturaleza. Entonces propusimos esta caja levantada, para que desde el interior, ¿no? Es una cajita sostenida por 2 vigas, ¿no? para que desde el interior pues, se sienta como una capilla abierta. Una imagen del interior. Y bueno, esto ya lo estamos construyendo, ha sido un proceso muy largo de 2 años. Para ser arquitecto se necesita muchísima paciencia, que ya quieres ver las cosas construidas cuando estás haciendo el primer croquis, pues no, en realidad no funciona así. Algunas imágenes del proceso constructivo, que va lento pero seguro. Y por último, el Cuenco, que es el Pabellón Eco 2023. Este es un proyecto de ocio, el último proyecto de ocio. Cuando sale la convocatoria, no sé si conocen el concurso del Pabellón del Eco, pero bueno, si no les pongo en contexto, cada 2 años se hace un concurso para que una oficina joven de arquitectura proponga un pabellón en el patio del ECO, que es el museo que diseñó Matías Geritz hace 60 años, y que recuperó la UNAM hace algunos años, hace como 20 años, y una de las actividades más importantes es esta, ¿no? Es cada 2 años hacer un experimento de un pabellón efímero en el patio del ECO. Para nosotros fue un chanflazo, la verdad, el poder participar, porque siempre las intervenciones han sido de oficinas que admiramos mucho, que tienen muchísimo recorrido: Frida Escobedo, MMX, Aldrete, Macías Peredo, Taller Capital, Apredelés, Postó, Diego Rivero Borrell, que también es exalumno de Rivero. Y entonces para nosotros era un chicle y pega, bueno, armemos un portafolio, lo mandamos y a ver si nos eligen, ¿no? Porque no mandas el proyecto, mandas un portafolio y te eligen para ser finalista, ¿no? Entonces presentar tu propuesta. Entonces lo que decidimos, y a partir de las bases, ¿no? y el escrito de Gabriela Carrillo,
y hablaba de esto, hablaba del tiempo, del antropoceno y la resistencia tangencial, ¿no? Que son conceptos muy complejos que no me voy a detener a explicar, porque entonces la charla va a durar 3 horas. Pero en ese momento nosotros como arquitectos no entendíamos ni madres, la verdad. Entonces decidimos atacar estos 3 conceptos del tiempo, del antropoceno. El antropoceno habla de la era en donde el ser humano empieza a actuar sobre la Tierra, ¿no? Entonces ya no hay vuelta atrás. Y la resistencia tangencial es como nosotros desde cierto lugar, o sobre todo esta generación, resiste a la aceleración, ¿no? A la inmediatez de las cosas, a la aceleración del tiempo, a que todo lo queremos de manera rápida. Entonces, como no entendíamos ni madres del texto, decidimos armar un equipo para presentar el portafolio que no solo fuera de arquitectura, ¿no? Sino que fuera de artistas. Invitamos a Nicolás Guzmán, que es le llamamos el chico malo del arte en México, porque es un tipo fantástico, muy extraño. Es un maestro que fue alumno de Toledo muchos años, que conocíamos, entonces lo invitamos a participar en el concurso. A unos paisajistas franceses que también ya habíamos colaborado con ellos, a un científico que hace mapeos temporales de algunas especies. Entonces pues no sabíamos ni qué proponer, no sabíamos qué íbamos a proponer, pues sabíamos que este cuate y este güey Andrés Dira trabajaba con ciencia y trabajaba con el tiempo, ¿no? Entonces dijimos, a ver, Andrés, pues vente, ¿no? Y vemos qué hacemos. Y una filósofa, que la filósofa habla su tesis es de los viajes en el tiempo, es un poquito la refutación de la película de Back to the Future. Entonces sabíamos que hablaba del tiempo, como tal la filósofa, entonces también la invitamos. Resulta que pues, el chicle pegó, nos escogieron como uno de los 7 equipos finalistas, y es aquí en donde entran las batallas campales de ideas, ¿no? Nos escogen en noviembre y teníamos que entregar el concurso a mediados de enero. Entonces, entre todo el equipo empezamos a discutir qué teníamos que hacer, ¿no? Que era muy complejo porque había no solo 10 pabellones que se habían hecho antes, sino 50 iteraciones de distintos pabellones, porque son los 10 ganadores más las otras propuestas de otros concursos. Entonces, pues, había que hacer algo distinto de esas 50, 60 propuestas, y teníamos que hablar del tema del tiempo, del antropoceno y de la resistencia tangencial, con visiones completamente distintas, ¿no? Con voces completamente distintas. Siempre un proyecto con muchas voces, ¿no? Es mucho más interesante y es mucho más rico, pero es mucho más complejo aterrizar un proyecto. Entonces, siempre tuvimos clavado este tema de hacer una máquina del tiempo, ¿no? Para nosotros el tiempo es como la materia se transforma, ¿no? Siempre hablábamos del tiempo, la manera en que el tiempo se manifiesta es a partir de la materia, ¿no? Como la misma materia se va transformando, y eso deja en evidencia el cambio del tiempo, el paso del tiempo. Entonces, estas fueron algunas referencias de lo mismo, ¿no? De cómo hablar del tiempo, cómo hablar de la materia, cómo hablar también de la resistencia tangencial, cómo hablar del cambio climático, ¿no? Cómo hablar de la evidencia de la materia y la evidencia del cambio de la materia gracias a las condiciones climáticas de esta ciudad. Y al mismo tiempo nos interesaba también hacer un experimento, el pabellón, que fuera un experimento como tal, al estar actuando en el Museo Experimental del Eco. Entonces llegamos a estos 3 conceptos, ¿no? El primero, hacer una máquina, ¿no? Una máquina del tiempo, una máquina que se mueva, una máquina dinámica. La segunda es una imagen de unos semilleros que usan los biólogos en los bosques, que reciben semillas, reciben cosas, y se queda plasmada la materia física, orgánica, biológica de un contexto en específico en este semillero, ¿no? Entonces nos interesaba a nosotros también hacer un lienzo como tal. Y la tercera era, para nosotros, la única cosa que le falta. Si no conocen el museo, vayan, dense una vuelta. La única cosa que creo que le falta a ese patio como tal es una sombra, ¿no? Es un patio bastante árido. Entonces, para nosotros era importante el hacer, cómo hacer, porque una condición de las bases era hacer lúdico el pabellón. Para nosotros lo más importante para poder hacer ese patio lúdico era proporcionar una sombra como tal, ¿no? Para hacerlo un poquito más habitable. Entonces hicimos 1000 iteraciones de la misma cosa: cómo hacer una máquina, cómo hacer un lienzo para recibir y plasmar materia, cómo trabajar con la tectónica del sitio, con los muros, y este fue un poquito el resultado.
lo que propusimos es tal cual un cuenco hecho, es un círculo de diámetro de 7 metros, que es un cuenco que recibe, como si fuera un semillero, recibe la materia física, la materia biológica. Entonces la idea es un lienzo de textil, ¿no? De tela, de algodón. Entonces la idea un poquito era generar un registro de qué iba a suceder durante los 3 meses del pabellón a partir de las situaciones biológicas y climáticas, ¿no? Del sitio. Un pabellón con movimiento, ¿no? Entonces la idea era que con el agua estaba conectado con poleas, ¿no? Y contrapesos para que con el agua en el momento que lloviera bajara, ¿no? Entonces no fuera un pabellón estático, sino más bien dinámico, que de repente estuviera abajo, de repente estuviera arriba, que se moviera con el aire. Entonces por eso las conexiones de los cables están al centro, ¿no? Para que exista este juego de equilibrio, que fuera un pabellón vivo, un poquito la axonometría. También nos interesaba mucho no hacer algo tectónico, no hacer algo en el piso como tal, porque muchas de las intervenciones pasadas trabajaban con el piso. Entonces nosotros lo que queríamos era flotar, un poquito luchar contra la gravedad. Estos esquemas que hablaban de cómo con el agua, en teoría, que no sucedió tal cual, ¿no? Nosotros pensábamos que en una lluvia iba a bajar hasta abajo y de repente iba a volver a subir. No sucedió, la bajada fue como más gradual, sí bajó, pero no fue tan dinámico como creíamos. También fue una sorpresa bonita porque al final era un experimento tal cual que estábamos haciendo. Un poquito un mapeo de lo que creíamos que iba a suceder, ¿no? En términos de la materia biológica, ¿no? Las plantas, el moho, las cacas de los pájaros, ¿no? Hacer un registro de qué iba a suceder tal cual en el patio durante 3 meses. Las imágenes, una arriba y otra hasta abajo. Tampoco sucedió, nunca bajó hasta abajo. Aquí es donde invitamos a Eric Valdés, que es un arquitecto increíble que trabaja con estructuras ligeras, para resolver un poquito, porque cuando ganamos, resulta que ganamos, nosotros felices de la vida el día que ganamos, al siguiente día estábamos preocupados de decir, puta, ¿y ahora cómo vamos a resolver esto? ¿No? Porque era algo muy complejo, con poleas, con cables, una estructura que flotaba, ¿no? Entonces invitamos al máster para desarrollar el proyecto ejecutivo junto con él, ¿no? A calcular el tema de las fuerzas, de los tiros de los cables. Hicimos una maqueta, una maquinita para entender el sistema de los contrapesos. Aquí el primer día de la obra, este es Jorge, uno de mis socios, que estaba muy contento, como pueden ver, con las poleas que íbamos a colgar en los muros. El primer día que llegó el anillo, que cuando llegamos nosotros creíamos que lo habían hecho más grande de lo que en realidad proyectamos, pero pues no. O sea, nunca entiendes la escala hasta que la ves. Por lo menos a mí me pasa, ¿no? Que diseñas algo y hasta que la ves construir dices, ay, madre. El proceso constructivo, que también fue increíble. Ahí las poleas, que esos 4 puntos eran cuatro poleas como estas, eran la única intervención sobre el museo, ¿no? La única intervención eran estos 4 elementos en los muros. El último día del montaje nos dimos cuenta que no estaba funcionando el sistema. O sea, en realidad esa imagen tendría que estar al revés. O sea, la parte corta tenía que estar del otro lado. Entonces fue un tema ahí también de balancear, ¿no? A 12 horas de hacer la inauguración, y nos dimos cuenta que no jalaba, ¿no? Es un poquito también lo que decía Isaac, que en la obra te das cuenta de cosas, te pones a diseñar. Entonces le pusimos un costal para ver cuánto peso necesitábamos meterle a esa parte del anillo para que se balanceara. Ahí andamos Nico, mi jefe y yo, viendo cuánto teníamos que ponerle de peso para lograr el balance. Ahí está el esqueleto, ¿no? Nos hubiera encantado también que quedara así, pues se veía el esqueleto muy bonito, el puro anillo. Estábamos muy contentos. Y el resultado final, que es algunas imágenes de Pavelín, que es un fotógrafo increíble, nos ayudó con el registro. Y esto es el resultado, ¿no? Al final es una máquina que se movía, ¿no? que respiraba junto con el eco, un observatorio ambiental, una sombra. Queda muy bonito ver cómo llegaba la gente a hacer su picnic en el patio, ¿no? Cuando, pues, si no hubiera existido esa sombra, porque además fueron meses muy calurosos, fue de marzo y abril del año pasado, fueron meses muy calurosos, un sol muy potente, entonces probablemente la gente no hubiera ido a comer picnic si no hubiera habido esta sombra.
La gente llegaba y no entendía nada de lo que pasaba, no entendían qué era, porque además es un museo público que tú entras y pasas y listo, nadie te pide nada, nadie te hace preguntas. Es una imagen de cómo se movía, ¿no? De repente pues, llegaba un aeronazo y hasta era peligroso, se bajaba con una vela de barco. Pues, la gente lo agarraba, jugaba con él. Algunas imágenes, los contrapesos, que también fue todo un tema. Nosotros pensábamos que necesitábamos menos peso para los contrapesos y nos dimos cuenta que necesitábamos el día anterior de la inauguración meter ese PTR gigante para sí equilibrar. Una imagen vista desde adentro del museo. El primer día que llovió, para nosotros era interesante ver el primer día que lloviera cómo iba a bajar el bicho. Nosotros pensábamos que iba a bajar así hasta abajo el primer día, por supuesto que no sucedió. Y un poquito el registro de qué sucedió con este gran lienzo, ¿no? Qué sucedió con algunas plantas, las manchas, el moho, los hongos, cómo se oxidó el acero. Es el día 1, el de la izquierda, y a la mitad de los 3 meses bajó cerca de 2 metros. No se alcanza a apreciar ahí, pero sí bajó bastantito. Se hicieron muchísimas actividades, entonces creímos que sí logramos activar el patio como tal. Y pues nada, es eso. Muchas gracias. Creo que me pasé un poquito de tiempo, ojalá sí haya tiempo para algunas preguntas. ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta? ¿Nadie? Hablen ahora. Hola Martín, ¿cómo estás? Te tengo una pregunta con respecto al proyecto de Chapultepec. ¿Cómo solucionaron ustedes el tema de la red hídrica? O sea, ¿cómo fue todo este manejo de agua en una escala tan grande? Sí, en realidad, ¿cómo te llamas? Andrés. Andrés. En realidad, Andrés, nosotros lo que hicimos en ese concurso fue recibir información de especialistas. Eduardo León, que es un ingeniero hidrológico increíble, que él inventó un sistema que se llama sistema de descarga cero, a una escala de casa, que es recuperas agua y esa misma agua la reciclas, ¿no? La merma es del 5% anual, entonces tú puedes vivir 5 años con la misma agua. Es un sistema muy caro, por supuesto, pero existe. Y entonces lo invitamos a este proyecto, y un poquito lo que hicimos con todos los especialistas, no solo con Eduardo, sino con todos, fue recibir información a nivel de estrategias. O sea, nosotros no inventamos estas estrategias, no tenemos el conocimiento, creemos los arquitectos y arquitectas que lo sabemos todo. En realidad sabemos muy poquito, sabemos hacer edificios bonitos a veces. Entonces lo que hicimos, y es ahí donde creo que hay que cambiar, ¿no? Un poquito, ser mucho más estratégicos, ¿no? Y saber sumar, saber colaborar. Entonces lo que hicimos fue recibir información de Eduardo León a nivel de estrategias y nosotros interpretarlo a nivel arquitectónico. Como en realidad el sistema es muy sencillo, son 5 subsistemas, que es recuperación de agua pluvial, tratamiento de aguas residuales, gestión y administración de agua potable, riego y recirculación de agua de los lagos, que es la más importante. ¿Y cómo funcionan los lagos ahorita? Ya lo dije hace rato, pero es para que el agua esté limpia, digamos, esté cristalina, a veces está cristalina, reciben el agua de la PETAR de Lomas de Chapultepec, que es la planta de tratamiento de aguas residuales de Lomas de Chapultepec, la reciben los lagos, del lago menor, que es la recircula del lago mayor, que es donde está
el lago algo, y del lago mayor la tiran al drenaje. Así funcionaba en ese momento. No sé si con el proyecto, no les dije, pero quedamos en segundo lugar, no ganamos, también fue tristísimo, fue terrible, pero bueno, estamos muy orgullosos con el trabajo que hicimos. No sé si el proyecto ganador haya hecho alguna estrategia hídrica, ojalá. Nosotros le ofrecimos a Rafa Ponce en ese momento, que fue quien ganó, la estrategia hídrica para que ellos la implementaran. Al final ya no sé qué sucedió, ojalá hayan hecho algo, porque 158 millones de litros anuales es una locura. Pero lo que hicimos fue muy sencillo, ¿no? Con el mismo concepto de descarga cero de Eduardo León en una casa, hacer lo mismo a escala grande. Entonces el lago menor, recibir el agua al apretar, el lago menor la recibe, luego hacer una parada, una escala en una planta de tratamiento antes de recircularla al lago mayor, y del lago mayor pasa por la misma planta para recircularla al lago menor. Entonces era recircular, porque además no es tan complejo, ¿no? En realidad es muy sencillo, es nada más bombear el agua. En lugar de bombearla al drenaje, bombearla al mismo lago. Entonces, pues, conceptualmente es algo muy sencillo, por supuesto es una infraestructura cara, ¿no? pero conceptualmente en realidad es muy sencillo. En lugar de tirarla, es recircularla entre los mismos lagos. Gracias. Hola, mi pregunta va más como sobre el diseño de espacio público y tus master plans. O sea, por ejemplo, en tu proyecto, el concurso de Rusia, que era una escala muy grande de espacio público y que tu cubierta pues solo era una parte. O sea, ¿cómo, primero de dónde partes como para poder programar y pues sí, diseñar grandes áreas de espacio público? O sea, ¿de dónde sacas como, sí, o sea, cómo lo vas como partiendo para saber qué poner y que al final ese espacio público no se quede abandonado y no se convierta como a lo mejor en espacios peligrosos? Claro. Sí, es complejo, o sea, sí es complejo. Este fue el primer proyecto al que me enfrenté, por lo menos yo, de escala de este vuelo. Y para programar un espacio público, nosotros por lo menos estudiamos mucho el proyecto de la Villette en París, no el ganador de Schumi, sino el que quedó en segundo lugar de OMA, de Rem Koolhaas, que es como el paradigma de cómo diseñar espacio público. Imagínense, el proyecto que no ganó es en realidad el paradigma que se usa en términos de teoría para diseñar espacios públicos hoy en el tiempo contemporáneo, ¿no? Y él habla de layers, ¿no? Él habla de, el primer layer es el paisaje, ¿no? Es lo consistente. El segundo layer es cómo habitan actualmente ese paisaje, ¿no? El tercer layer es entender la infraestructura del contexto. El cuarto layer es las intervenciones y los caminos que tienen que ver con el segundo layer, de cómo habitan hoy el paisaje, ya las intervenciones paisajísticas, ya el diseño como tal. Y el último layer son las intervenciones y las acupunturas programáticas. Entonces, más o menos utilizamos el mismo sistema. Nosotros lo que hicimos fue una gran cuadrícula, y cada cuadrícula, no mostré ese diagrama, pero cada cuadradito lo pintábamos de un color a partir de cómo podía activarse en relación a cómo lo usan hoy, cuál es su contexto inmediato, o sea, las unidades habitacionales, o es la calle, o tiene una parada de autobús, o ahí juegan hockey los sábados, ¿no? Y entonces a partir de eso, como estrategia, ¿no? Como ajedrez tal cual, ir programando. O sea, es un juego más que de diseño, yo creo, el urbanismo como tal, el diseño urbano, es más estrategia que diseño, que al final es diseño. O sea, yo estoy convencido de que el diseño es una serie de estrategias volcadas en un tema creativo. Pero fue así como, por lo menos es así como nosotros actuamos en este tipo de proyectos.
pues bueno, así cerramos este tercer día del foro Entré, a nuestro último ponente, Martín Gutiérrez. Muchas gracias por venir, muy padres los master plans. Bueno, María es compañera de la cátedra, que estamos allí y andamos con el tema de los master plans y así, entonces muy padre y muy enriquecedor. Espero que también para todos los que nos acompañaron hoy. Y pues mañana, en nuestro último día, tenemos a Dinora Martínez, que pues, es profesora de aquí de la Ibero, y también nos va a platicar un poco de su práctica de los talleres de producción digital. Y cerramos con Eduardo Gorospe también mañana a las 11 empieza Dinora y Eduardo a las 12 para que nos acompañen. Y pues muchísimas gracias, Martín, te hacemos igual la entrega del reconocimiento y unos obsequios por parte de la sociedad de alumnos. Gracias.